Aparezco con el nombre de... Ahora sí. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Qué gusto verlos por acá. Hoy estamos en una etapa bastante interesante porque ya se va acortando las fechas para terminar este maravilloso año. Para muchos ha sido un año de descubrimientos, de experiencias nuevas, y eso es lo maravilloso de la vida, ¿verdad? Que podamos siempre avanzar y conocernos y conocer lo que podemos llegar, romper los límites y siempre estar dando un paso más allá de donde estamos en este momento. Es maravilloso cuando uno puede mirar atrás y ver todo lo que ha avanzado, lo que es la persona en la que se ha convertido, los, las realidades en las que se ha movido y todo eso en una experiencia de agradecimiento inmensa por todo lo que podemos avanzar, por todo lo que podemos conocer, por esa maravilla constante de la vida. Bueno, hoy día vamos a hablar vamos a hacer una reunión un poquito más breve. Em, Tenía un PowerPoint preparado para hoy, pero por esos detalles de la vida lo preparé en mi oficina y se ve que lo dejé en el computador de allá y ahora estoy en mi casa y no lo tengo ya. Así que un poco de una forma un poco más espontánea, les voy a exponer un poco cuáles son las algunas técnicas para poder aprender en el sentido latino de asumir y absorber algo que queremos conocer, algo que queremos leer, porque pasa una cosa, eh, ustedes, todos nosotros tenemos el mismo cerebro, tenemos la misma capacidad, tenemos la misma capacidad neuronal para poder acceder o para poder um, obtener distintos tipos de hábitos o distintos tipos de conocimiento, distintos tipos de habilidades que solamente con la repetición de ellas las podemos alcanzar. No hay ninguno de nosotros, aunque parezca un poco extraño, aunque parezca un tanto fuera de la experiencia personal, que no pueda llegar, por ejemplo, a realizar unas maravillas como las de Leonardo da Vinci o las de Johann Sebastian Bach en la música o las de un genio en la medicina como Luis Pasteur, etcétera. ¿Cuál fue la diferencia entre cada una de estas personas y el resto de los mortales? Es que pudieron enfocarse directamente en aquello que querían y constantemente estar apuntando hacia eso que querían lograr, tenerlo muy claro y constantemente un día y otro, un día sí y otro también, hacer eso que querían hacer. Hay un porcentaje mínimo que tiene que ver, mínimo, pero mínimo, mínimo, que tiene que ver eh, con la inspiración personal o con las habilidades innatas que podrían tener personas, pero lo más potente, lo más poderoso es esa perseverancia, ese intentar siempre, estar buscando siempre aquello que queremos lograr. Johann Sebastian Bach, cuando él le preguntaron, pero ¿cómo es posible que una persona en un rango de vida de 60 años, desde los años que vivió, pudiera llegar a escribir tanta música? Yo tenía en España, en Madrid, me fui comprando las obras completas de Chopin, de Beethoven, de Mozart, algunos de los de Händel, bueno, de los más principales. Y todas eran cajas más o menos así, con unos 45 CDs en ese tiempo, ¿no? Bueno, la de Bach era por dos, es decir, era una brutalidad. Y uno dice, ¿cómo es posible? O sea, ¿en qué, si no alcanza una vida para hacer todo esto en realidad? Y le preguntaron a él, ¿cómo hiciste tú para poder hacer tantas obras constantemente y tan buenas y tan buena calidad? Y dijo, simplemente, no es que me guste o no me guste, sino que estaba todo el tiempo imbuido en eso que quería hacer. Y si cualquier otra persona del mundo, decía él mismo, él, no, él decía, si cualquier otra persona del mundo le hubiera puesto más trabajo que yo, habría logrado mayores cosas que yo. Entonces, ahí cuando empieza el tema de que uno piensa que es casi algo maravilloso, algo fuera de lo común, ciertamente fuera de lo común, pero algo que se escapa de la habilidad personal, no es tan así. Tiene mucho más que ver con la pasión y la perseverancia con la que podemos hacer las cosas. Y entonces hoy día voy a plantearles algunas estrategias para poder eh, todo aquello que podemos dar, conocer, cómo poder implantarlo de tal forma que nos puede quedar impreso por mucho tiempo y de un modo bastante más fijo que lo habitualmente, que lo que es habitual. Hay un autor español actual que se llama Ramón Campayo, que es el plusmarquista mundial número uno, que cada año supera su récord en memorización, ¿ya? Y él dice, yo tengo una técnica para memorizar, y hay un libro que él tiene, y un curso y demás, cómo poder absorber y poder conocer eh,
y poder mantener en la mente conocimiento durante mucho tiempo. Y él hace un ejercicio que también lo tiene Kevin Trudeau, que es otro autor norteamericano, y Jim Quick también, en base a las relaciones mentales, ¿no? Y en base también al impacto y a la emoción que uno le pone al tener ese conocimiento, ¿no? Y entonces él va armando y él va explica cómo él pudo aprender húngaro durante 3 horas mientras estaba en su viaje de Madrid a Budapest, ¿no? Como en 3 horas pudo terminar y dar su discurso final en húngaro, no en húngaro perfecto, ¿no? Sino en un húngaro tipo Tarzán, muy simple, pero lo pudo hacer. Por eso uno cuando ve cómo aprendí a escribir en coreano en 10 horas, yo qué sé, pues, y gente que te explica de qué se trata. Esto no es distinto para ningún otro cerebro, no son cerebros distintos, no están hechos con otro tipo de masa encefálica, ni tienen otro tipo de células que tú no tienes y yo también tengo. Simplemente es aplicarse y poner aquellos elementos que son necesarios para poder lograr eso que se quiere lograr. Entonces, hoy día vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos por aquí? Me gustaría pasar un poquito de lista en el sentido de que no sé si está, veo aquí a Fabiana, sí, me interesa que esté Fabiana, me interesa que esté Maritza, ahí está Maritza, perfecto, me interesa que esté también Marcela Cruz, a ella no la veo, bueno, y me falta también, ¿quién más me falta? Me falta también esto. Tenemos a Argentina, me falta Rosy Corral, ¿está por ahí? La vi de una... Aquí estoy, Ah, perfecto, aquí estoy, Fe. está Rosy Corral, me falta Oderay, no sé si está Oderay por ahí, y si no, si alguien me puede hacer el favor de darle una llamadita para que esté por lo menos en 20 minutos más, que esté aquí plantada, para que así podamos ver el tema del encuentro mundial. Bien, entonces hoy día les voy a comentar algunas estrategias. Miren, esto tiene mucho que ver con la intensidad con la que hacemos las cosas, con la intensidad con la que ponemos en cada una de nuestras acciones. Cuando uno le pone mucha intensidad a algo, se cansa, ¿no? Es habitual. Si tú estás haciendo músculos todo el día y dale con el músculo, pues al otro día estás hecho polvo con el músculo, ¿no? Porque le has dado duro, duro, duro y te cansas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si eso se hace natural y todos los días vas al gimnasio? Llega un momento en el que ya eso no es tan pesado. Esto es igual que en todo. Igual cuando aprendiste a andar en bicicleta, cuando aprendiste a conducir, al principio, todo lo que es cambio, el cerebro le cuesta, no es hábil para hacerlo. Puedes conocer toda la teoría, pero hasta que no lo pongas en práctica, eso no va a resultar. Tú sabes perfectamente cómo se hace una A, una E, una D, una J, lo sabes perfectamente y lo escribes rápidamente. Ahora, si de repente te digo cambia de mano, resulta que la teoría, tu cerebro la sabe perfectamente. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es hacerlo. Cuando tienes que cambiar a la mano, si eres diestro, a la mano izquierda, ya no te sale así de rápido ni así de fácil, ni las letras van a ser tan bellas, y le has puesto el cerebro tiene la misma cantidad de información para hacerlo, porque sabe cómo es la A, la B, pero no tiene la práctica. Entonces, hasta que consiga ser ambidiestro y dominar ambas manos de la misma forma, va a pasar un tiempo y va a pasar un desgaste y va a pasar un cansancio. Porque si yo te dijera que todos los días tienes que tomarlo ahora y escribir con la mano no dominante, pues va a ser un trabajo, un esfuerzo y un cansancio inicial, pero que luego, como igual que pasó cuando aprendiste con tu mano derecha o con tu mano dominante, pues va a llegar un momento, esto no es distinto que aquello, ¿no? Lo que les voy a contar ahora de la lectura, no es distinto. Y eh, para poder, permítanme, porque estoy viendo si todavía puedo rescatar mi PowerPoint, ya, de otro computador. Bueno, entonces, esto no es muy distinto. La habilidad siempre al principio es un poco costosa, un poco desgastadora, pero eso se puede obtener esa habilidad y cualquier otra habilidad. Hay un sacerdote italiano del siglo XIX, San Juan Bosco, para el que si alguno lo oyó hablar, y él era impresionante porque de repente le preguntaban sobre algo y dice, vaya a tal libro y en la página 748, en el tercer párrafo va a encontrar la respuesta de lo que quiere. Y dice, wow, ¿cómo es posible? Y gente que se sabía la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que eran varios volúmenes de memoria, o sea, lo que es de memoria. Yo tenía un amigo también, Daniel, de Nueva York, y él se sabía la Biblia completa de memoria. Me decía, oye, ¿y lo que dice tal frase? Ah, sí, perfecto, Miqueas 4:27. Dice, oye, pero ¿cómo conseguiste eso? O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo tu cerebro es capaz de tener fácilmente y a la mano toda esa información? Como si tuvieras tu número de teléfono, ¿no?
a aquella persona que también existe, que se sabía una guía telefónica completa de memoria, ¿no? Se había dado el gusto. Bueno, aquí no importa tanto el llegar a un fin, digamos, a ver cómo explicarlo, a un final específico, sino más bien cuál es el fin que tú quieres lograr con una lectura un poco más asentada y poder recordar todos aquellos episodios que quieres lograr. Y aquí les voy a contar un poco cuáles han sido mi recorrido de alguna manera, mi recorrido en esto, eh, y se los voy a comentar de inmediato. Un segundito para poder, punto asterisco, y ahora sí. Bien. Entonces les voy a comentar cuáles son los ejercicios que he podido hacer para mejorar y para poder aumentar mi capacidad de percepción, ¿no? Por eso cuando una de mis técnicas, que se las adelanto ahora, es que siempre que leo un libro, al terminar de escribirlo, escribo una reseña de ese libro, de los puntos importantes. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes una idea en la mente, tienes un conocimiento en la mente y adquieres o conoces algo, lees algo, una vez que lo has leído, si te pones a ti mismo la obligación personal, no porque alguien te lo esté diciendo, sino porque a ti te interesa poder mejorar esto, y tú dices, yo a partir de ahora, siempre que lea un libro, al terminar voy a dar Alexa, quita la música. los elementos más... ¿Hay música? Yo no escucho nada. Bueno, eh, voy a asumir los puntos capitales y voy a hacer un resumen, ¿no? Tal cual si yo tuviera que exponerlo ahora en otro lugar. ¿Qué pasa con esto? Que simplemente les das un machacazo más, le das un atornillamiento más, le das una fuerza más a eso que que ya habías leído antes, y le das un segundito, por favor, y enseguida estoy con ustedes. Ya, vamos a ver, este es mi último intento. Un momentito más y estamos con ustedes. Un segundito y estamos. Bueno, ya. Entonces vamos a explicarles ahora unos pequeños ejercicios, no ejercicios, unas pequeñas técnicas para poder remachar y retener mayormente la lectura personal. Primero que nada, hay algo muy importante. Un principio de la filosofía dice que toda idea lleva al acto, ¿ya? Toda idea lleva al acto. Esto no es una ley prácticamente. Toda idea machaconamente establecida en tu mente lleva a tomar la acción correspondiente a esa idea. Por lo tanto, todo aquello que tú quieras insertar en tu mente, si lo dices, si lo escuchas, si lo ves, si estás constantemente lo que se llama sitiar el cerebro, darle un sitio es lo que se ponía cuando había una guerra, alrededor de una ciudad se la sitiaba, no se le dejaba espacios vacíos, donde no hubiera por dónde escapar. Si a tu cerebro solamente le das aquel alimento que quieres obtener para él, entonces al final acabas insertando esa idea que quieres poner. Es lo que hacían con prisioneros de guerra cuando querían darles una idea y todos los días le estaban machaconamente diciendo una misma idea hasta convencerlos de ello, ¿no? Eso mismo que puede hacer un agente externo lo puedes hacer tú mismo con tus propias ideas. Entonces, toda idea lleva al acto. Después, otro principio de filosofía perenne que se llama es que todo lo que se recibe a la manera del recipiente. Quod recipitur ad modum recipientibus recipitur, se dice, ¿no? Todo aquello que se recibe, en la mente se recibe conforme está tu mente. Es decir, por eso pasa, y nos pasa mucho, que uno lee un libro o hace un curso, y bien, estuvo interesante, y luego hace otro, y luego llega aquella lectura, aquel momento preciso en el que dice, wow, y esto me cambió toda la vida, ¿no? Cuando otro, a tu lado, el que estaba precisamente a tu lado, cuando lee ese libro no le hace nada y le lee otro que no tiene nada, que tú lo leíste y no te llamó la atención y dice, este fue el que realmente me dio el clic absoluto. No depende tanto de la calidad de lo externo, sino de el momento actual, el momento en que está el recipiente, ese que eres tú. Y hay un tercer principio que se llama, no hay nada en la mente que antes no haya pasado por el sentido. No hay nada en la mente que antes no haya pasado por el sentido. Es decir,
todo lo que está hoy día en tu mente es porque en algún momento hubo un agente externo o un agente interno tuyo mismo, de ti mismo, que provocó que eso que está hoy día en tu mente en algún momento antes pasó por tu sentido. Por ahí lo importante, yo siempre digo a la gente que tiene problemas matrimoniales y demás, que preguntan qué películas ven, qué telenovelas están mirando, ¿no? Cuando faltan el respeto y demás. Bueno, y gente que le encanta, y yo lo he visto, que le encanta y vibra con esas telenovelas de estas series donde todo es dolor, donde todos son llantos, todos son peleas. Y luego uno dice, bueno, ¿cómo es posible que esté tan ansioso de ver una cosa así, donde hay gente que se está, mm, entre ellas se están peleando, y luego no quiere eso mismo para su vida? Es una contradicción un tanto extraña. Bueno, si lo que quieres en tu vida es poner ideas positivas, entonces llénate de pensamientos positivos. El caso aquel, que lo cuenta, si no me equivoco, Joe Dispenza, pero otros también lo han contado, de aquella persona que le dijeron, usted tiene cáncer terminal, no tiene forma de vivir, esto ya no tiene vuelta, vamos a darle solamente un tratamiento paliativo, y él agarró y dijo, bajo mi responsabilidad, me voy de aquí. Y se fue al hospital y se fue a hacer recorrido, a ver películas de chistes todo el día, de payasos, de etcétera, y dijo, no voy a tomar ninguna medicina, y al cabo de 2 o 3 semanas no tenía ni rastro del cáncer, ¿no? Eh, Todo lo que está en la mente antes pasó por el sentido. Bien, entonces vamos a saltar directamente a, eh, a lo que es las técnicas. La primera técnica que les voy a comentar le he llamado la técnica del expositor. La técnica del expositor, cuando tú tienes que leer un libro o una página de un libro y que tienes luego que exponerla en público, eso que vas a escribir, eso que vas a leer, le pones una atención totalmente distinta que la simple persona que lo va a leer. Por ejemplo, Clarita, hace poquito, hace una semana o dos, resulta que eh, le dije yo, bueno, vamos, el libro que estamos leyendo de Connie Méndez, lo vas a tener que exponer. Mi pregunta es la siguiente: entre 100 personas, si yo le digo solo a Clarita, vas a tener que exponer el libro que estamos leyendo en este momento, ¿quién le va a poner más atención? Es así de simple, esto parece muy básico, pero el hecho de que tú te pongas en el lugar del expositor, es decir, cuando yo voy a leer en las 21 leyes del éxito de Brian Tracy, no solamente lo leo, sino que además me planteo de que al acabar mi lectura voy a exponerlo a un grupo de personas, y cada vez que yo tengo que hacer una lectura me pongo en esa situación incómoda pero interesante de que yo seré el que va a exponer, le pongo otra atención. Entonces, si eso lo empiezo a hacer recurrentemente con todo lo que hago, y fíjense que cuesta porque no es habitual, cuesta porque no es lo que normalmente hacemos, cuesta porque te cansas más, pero eso es lo mismo que cuando aprendiste a escribir con la derecha o con la izquierda y luego tienes que aprender a escribir con la otra mano. Es el principio nada más. Cuando empiezas a andar en bicicleta, al principio te cansa un poco, pero al final todo resulta fácil. Cuando tienes que pensar en las marchas del vehículo, en el freno, en esto, es como todo. No es distinto que eso, no es otra forma, es la misma fórmula. Entonces, esa es la primera técnica que para mí es como la más poderosa de todas. El hecho de decir, ahora que voy a leer, ahora que voy a escuchar esto, inmediatamente al acabar voy a tener que exponer. Si están ustedes en una conferencia que va a durar 1 hora y alguien les dice al final de la conferencia, a ver, ¿tú qué entendiste de esto? Pregunto, ¿es la misma atención que al que le dijeron exactamente lo mismo? ¿Qué te pareció la conferencia, pero se lo dijeron al principio de la conferencia? Va a ser totalmente distinto, porque se lo dijeron al principio, como al final ya sabe que le van a preguntar y en público va a tener que contar qué le pareció la conferencia, ¿saben cómo va a estar? Así, anotando todo, tratando de ordenar sus ideas para que al acabar, como va a tener que hablar en público con 500 personas que lo van a estar escuchando, va a poner muchísima más atención que si simplemente se lo preguntan al final y le pillaron de sorpresa. Bueno, ¿qué pasaría si tú y yo, en cada una de las conferencias que vamos a escuchar, en cada una de las lecturas que vamos a hacer, nos ponemos en la mentalidad cuando vamos a empezar de que al acabar voy a tener que exponer todo eso? Mi grado de atención se duplica, se triplica, se quintuplica, y por lo tanto mi grado de retención, que tiene mucho que ver con la emoción, también se va a multiplicar. Bueno, la segunda técnica, primera técnica del expositor. Segunda técnica es la técnica de la repetición, que es la técnica que usa mucho la gente que subraya. Yo conocí a una persona que me regaló una buena cantidad de sus libros antes de morir. Me dijo, bueno, estos libros son para ti. Y, y cuando los abro me doy cuenta de una cosa que me fascinó.
todo estaba requete subrayado, por todos lados, por aquí, por allá, por acullá. Entonces él llegaba, terminaba su lectura y una vez que terminaba ese libro que estaba leyendo, iba y volvía al principio y se leía solamente los subrayados, pero así, rapidísimamente. Con lo cual, otra vez más, remachas y remarcas eso que acabas de leer. Tercer técnica de la para retener la lectura, la técnica que yo he llamado la técnica del tándem. La técnica del tándem, ¿qué es? Se los cuento, yo la apliqué, no la aplico siempre, pero la apliqué en un momento en que estaba haciendo un curso que se llama Sé Extraordinario de Vishen Lakiani, y yo le dije a una persona, que también quizás por eso le llamé técnica del tándem, le dije a la persona que en ese momento era mi tándem, le dije, todos los días, esta charla de media hora te la voy a resumir en 2 minutos, en un audio, ¿no? Todos los días. Y llegaba al final del día y decía, mira, hoy día lo que habló, y le mandaba un mensaje y le explicaba yo a esa otra persona de qué se trataba, cuál era el desafío, cuál era el contenido y cuál era el resultado. Lo mismo, resulta que al acabar de esa lectura, si tú en una lectura que te interesa mucho algo dices, mira, vamos a leer tal libro, y yo al acabar cada capítulo te voy a decir en 2 frases cuáles fueron las más importantes, otra vez le está dando un refuerzo mayor, y eso a la larga, lógicamente, hace que esa lectura sea especialmente provechosa para ti, especialmente retenida en tu mente. Aquí se trata mucho de lograr retener lo más posible la mayor cantidad de información que quiera tener, no, no cualquiera, la que yo quiera tener. Cuarta técnica, lo comenté antes un poco, pero no es lo mismo. La técnica de la repetición que les decía era el volver a repetir eso que estaba haciendo antes, y la técnica es la del subrayado, ¿no? Que es lo que les comenté un poquito antes. El ir señalando siempre que hay algo que me interesa, dándole un subrayado, con lo cual me va quedando igualmente mucha más atención en aquellos elementos que estoy subrayando. ¿Por qué? Porque le estoy dando precisamente más atención, porque me tengo que dar el trabajo de darle una raya encima de eso que más me llamó la atención. Por lo tanto, lo mismo, le doy otra fuerza más. Quinta técnica. La técnica, después les mandaré mañana o cuando esté otra vez en mi oficina, les mandaré el PowerPoint, ¿ya? La quinta técnica se llama la técnica de la reseña, que es la que les comenté que yo hago siempre que termino un libro. Siempre que termino un libro voy y mando una reseña a Goodreads, que es una plataforma, y la escribo y ahí en 10 líneas resumo el libro o simplemente digo cuáles son los elementos que más me impactaron. Con lo cual, el día que me preguntan, ¿tú leíste tal libro? Dijo, sí, sí lo leí, me acuerdo perfectamente, me acuerdo el autor, me acuerdo cómo era, y me voy a Goodreads y incluso leo la misma reseña que yo escribí, ¿no? Digo, perfectamente, y este libro trata de esto, de esto, de esto. Como ya lo tuve que hacer antes, ya lo hice una vez, lo vuelvo a hacer, vuelvo otra vez a remarcar y vuelvo a conseguir el efecto que quería lograr, que era que al final, cuando me preguntan de algún libro, ¿qué libro me recomiendas eh, para superar la muerte de un bebé? Y yo digo, ah, mira, hay un libro específicamente que te habla de esto y hay un capítulo. No me sé el capítulo ni me sé, pero sé perfectamente que hay un libro que trata de ese tema. Sexto, ya me quedan 4 minutos. Sexta reseña, sexta técnica, la técnica del comentario. La técnica del comentario es que cada vez que yo lea un libro o asista a algo, a alguien de confianza, le comente o le hable o le charle sobre ese tema. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo, por ejemplo, asisto a un concierto de música y después voy a alguien que le interese el tema, y dije, wow, estuve escuchando los cuadros de la exposición de Mussorgsky y qué barbaridad cuando llegó el momento, por ejemplo, de la escapada del gnomo, ¿no? Que hay momentos que hay es muy linda, es una de un ruso, ¿no? O cuando llegó el momento de mirar los cuadros, yo estaba ahí mirando, estaba escuchando y me imaginaba, porque esa es la historia, ese es la música trata de una persona que va viendo cuadros en una exposición y empieza a mirar un cuadro y según la música pues estoy sabiendo de qué trata el tema, ¿no? Y de repente va muy alegre y de repente se asusta y de repente se empieza a animar y al final acaba lleno de alegría y entonces cambia todo esto. Claro, a alguien que no le interesa se aburre con esto, pero a alguien que le encanta pues lo conversa con mucho gusto. Si tú consigues una persona que le encanta lo que tú estás leyendo, vas y le dices, wow, acabo de terminar El Poder Sin Límites de Tony Robbins, y entre otras mil cosas, pues me impresionaron muchas de ellas, ¿no? A mí hay cosas a veces que me interesan o que me impresionan y que no tienen nada que ver con la sustancia del libro, pero por detalles mínimos, como simplemente porque dicen en un momento que no tomes yogurt, ¿no? Que es malo para no sé qué, bueno, me acuerdo de ese detalle, bueno, pero me empiezo a engarzar y a armar una red de conocimientos sobre ese libro.
Y la última técnica, que es la técnica 7, hablamos de la técnica del expositor, la técnica de la repetición, la técnica del tándem, la técnica del subrayado, la técnica de la reseña, la técnica del comentario, comentar con otra persona, y la séptima es la técnica de la aplicación, que es en aquellos libros que son específicamente de desarrollo personal, puedo tener un elemento que recuerde perfectamente, porque me acuerdo que cuando leí el libro, por ejemplo, Confianza Total de Verónica de Andrés y Florencia de Andrés, son argentinas ellas, que son el primer y único que sepa curso de Mind Valley que está en español original, digamos, que las personas que dan el curso lo dan en español, no traducción. Eh, y bueno, de ellas me acuerdo perfectamente, por ejemplo, hay un detalle muy específico que es la carta a tu yo del futuro, ¿no? Entonces yo dije, esto, de todo lo que leí, voy a asumir este elemento, y este elemento lo voy a hacer, y lo tengo hecho, y lo tengo escrito. Entonces me acuerdo perfectamente. De este libro de Brian Tracy, que son 21 capítulos sobre el éxito en las ventas, pues de esos voy a aplicar específicamente uno de esos 21 capítulos. Entonces ese libro me dejó una huella importante porque le pude aplicar en un elemento en mi vida. Bueno, con estas son las 7 técnicas para aumentar la atención y retención a largo plazo. Siempre me acordaré del libro, por ejemplo, del libro de Jim Quick, ¿no? Que se llama, no, perdón, no de Jim Quick, de Hal Elrod, que se llama la fórmula mágica, no es Mañanas Milagrosas, se llama la fórmula milagrosa, porque de los dos elementos que puso, hay uno específicamente que lo tomé en ese momento y hasta hoy día no lo he soltado. Entonces siempre me acuerdo porque hay algún elemento de esos libros en los cuales me he podido centrar. Bueno, estas serían las 7 técnicas para aumentar la retención eh, y la atención en la lectura. Así que bueno, hasta aquí la reunión de hoy. Les agradecemos muchísimo a todos los que han podido participar. Les mandaré en un PowerPoint, en un PDF seguramente, los principales hitos de esta exposición y, eh, y quiero invitarlos para la próxima semana también seguir en la reunión y seguir animados en todo lo que es nuestros hábitos, el practicar mañanas milagrosas y también en el mastermind, en cumplir metas, en proponérselas, en enfocarse, en perseverar hasta el final, en no parar hasta lograrlo, como decía Santa Teresa, una determinada determinación de no parar hasta terminar lo que quiero y con eso lograr lo que quiero y más. Muchas gracias a todos. Hasta aquí Gracias, la primera Alfred. parte.